En este momento de la mañana vamos a presentar a el escritor Javier Octavio Sosa, autor de uno de sus libros, el más reciente, que nos llamó la atención. Un día revisando así las redes, me encuentro con este título que me pareció sumamente interesante. Se llama Porteñocracia, un problema que se repite hace 200 años. Y estamos con su autor, Javier Sosa. Buenos días, Javier. Gracias por atendernos. Esto es Argentinos sin domesticar. Buen día, Alberto, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes, realmente. Bueno, para nosotros también, siempre es nuestro interés. Te comento, este programa es de divulgación histórica. Nos gusta hablar los sábados de la mañana, hablar de historia, siempre buscando ese punto. Suena raro, ¿no? Ese punto es el lado B de la historia, aquello que a veces decimos, bueno, no lo escuché, no lo leí o no lo aprendí en algún momento, pero sí a veces utilizando esta definición tan clásica de la historia, ¿no? Conocer el pasado para comprender el presente. ¿Por qué justamente somos como somos los argentinos? También nosotros decimos, buscamos el gen argento, el gen de los argentinos. Por eso me llamó muchísimo la atención tu libro, Porteñocracia, que es un tema que todos los que vivimos en el mal llamado interior de la Argentina hablamos permanentemente, ¿no? ¿Y de qué se trata justamente, Javier, Porteñocracia? Bueno, Porteñocracia es un relato histórico que comencé a escribir en marzo del 2020, que empieza en 1810 y termina en 2020, y que trata de alguna manera de sintetizar en estos 200 años qué ha pasado con el desarrollo de la historia argentina, las diferencias fundamentales que hemos tenido entre la ciudad capital y las provincias que componen y compusieron originariamente la nación, y todo este modelo de construcción política que a mi juicio terminó significando un modelo macrocefálico con profundas asimetrías y diferencias económicas, sociales, políticas, culturales, comunicacionales, que generan una profunda injusticia y que además fue construida deliberadamente por intereses porteños desde principios del 1810 con injusticia y con dolor y con violencia. Y relato brevemente las historias de Facundo Quiroga, de Ángel Vicente el Chacho Peñalosa, de Manuel Dorrego, es decir, de quienes murieron fusilados por las fuerzas porteñas y quienes sin haber sido fusilados sirvieron en el destierro, padecieron persecuciones, que en definitiva tenían que ver con un modelo de construcción de una nación aliada a los intereses británicos y que realmente, a mi juicio, significa el beneficio para el 10% de la población y el perjuicio para el 90% restante, fundamentalmente habitantes de las provincias, y que construye un país absolutamente injusto, con profundas diferencias sociales y que se ha agudizado en los últimos 20 o 30 años con índices de pobreza absolutamente elocuentes, en los cuales yo considero que muchísimo que ver, o la causa principal de esta pobreza que asola a la Argentina tiene que ver con este diseño de nación porteñocrática, centralista, unitaria, que tuvo jalones de enfrentamiento desde San Martín para acá. Yo creo que, hablando de historia, la primera víctima de la porteñocracia fue José de San Martín. Ajá. La historia oficial no nos explica las razones del exilio, y el exilio de San Martín tiene que ver con esto justamente, con que él no quería venir a la Argentina a servir a los intereses de los porteños, que siempre le habían dado la espalda a él en su campaña libertadora, y que en definitiva habían sido los verdugos de sus principales apoyos, porque en definitiva la campaña de San Martín se sostuvo con los caudillos federales, y de San Martín hasta la fecha hemos continuado con un signo histórico que a mi juicio, Alberto, cabalmente explica muchísimos de nuestros enormes fracasos, ¿no? Claro, sí, claramente, ¿no? A lo largo de la historia argentina tenemos esos
ejemplos que vos justamente estás describiendo y has desarrollado en tu libro, donde se hace presente esa figura. Yo recuerdo en el profesorado, cuando estudiábamos Historia Argentina, teníamos un profesor de esos que te abrían la cabeza y te hablaban y te mencionaban, te describían la historia de una manera muy simple, muy sencilla, y recuerdo claramente esa concepción o ese concepto del macrocefálico, esa cabeza grande y un cuerpo raquítico, muy débil, que justamente es cómo se construyó la Argentina. ¿Cuándo considerás que el modelo termina de formarse en sus orígenes? Vos mencionás a San Martín, claramente se tiene que exiliar para que no usen también su espada en guerras intestinas, en guerras civiles, y quiere volver a Argentina y no le permiten volver, que eso también ha quedado en la historia no muy claro, porque la historiografía tradicional se ha abocado a hacer una historia novelada y nada más, y no profundizar en la verdad histórica. Pero ¿cuándo considerás, para nuestra audiencia, que les explique que este modelo toma una forma ya a partir de un Estado con esta concepción centralista? Mira, yo creo que hay muchos hitos, es muy difícil marcar uno solo. Yo creo que un hito importante es la definición de la capital, es decir, cuando en definitiva Sarmiento veta todas las leyes, entre ellas una que nos llega muy de cerca a los cordobeses, que era la que creaba a la ciudad capital en la ciudad de Villa María. Eso es vetado en 1873, y en definitiva termina consolidándose la ciudad de Buenos Aires como la capital económica histórica, capital económica, política, social, financiera, comercial, portuaria, la Argentina. Ahí se comienza, digamos, a definir. Luego, ¿qué aportan? Bueno, Roca aporta, Juárez Celma aporta, Avellaneda aporta, el golpe de 1930 de Uriburu, la generación de 1930, este fenómeno de lo que se denominó la década infame, el pacto Roca-Runciman, y todas las dictaduras militares que tuvimos aportaron al centralismo, y creo aún, y esto con profundo dolor lo digo, hemos terminado de consolidar este modelo unitario en la última etapa democrática. Es decir, de Alfonsín para acá, salvo el gesto valiente de Alfonsín de querer trasladar la capital a Viedma, Carmen de Patagones, que entre su incapacidad de gestión pública y la fuerte presión de los medios porteños impidieron que ese proyecto se concretara, que fue el último gran gesto federal que tuvimos. Creo que los procesos democráticos de los últimos 30 años también terminan de consolidar este modelo unitario, que de alguna manera nace con la generación del 80, o nace inclusive antes, con Rivadavia, digamos, y que terminamos de consolidar con este AMBA, que a mí me duele tremendamente, Alberto, porque yo creo que en la política del presente, en la política de hoy, donde yo no hago diferencias entre Macri y Cristina Fernández, creo que los dos son igualmente unitarios, creen que la Argentina termina en el AMBA ahora. Antes terminaba en el General Paz, y ahora termina en el AMBA. Y en estos 3.000 kilómetros cuadrados del AMBA, creemos que está la definición política de la nación, y en los otros 2.700.000 kilómetros cuadrados que vivimos el resto de los argentinos, no tenemos absolutamente nada que ver con las decisiones políticas, sí con la construcción de la riqueza. Sin duda. En Santa Fe, o la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, que generamos los recursos, que generamos la soja, que generamos las 2/3 partes de lo que la Argentina exporta, se lo lleva el negocio de la aduana, igual que se lo llevaba en la época de Facundo Quiroga. Es decir, la historia tiene una coherencia absoluta, es decir, nosotros estamos peleando hoy con la retención de las exportaciones. Mi gobernador, Juan Schiaretti, está peleando con la nación, seguramente a Perotti le pasa lo mismo, por los recursos de Santa Fe, exactamente igual que le pasaba a Facundo Quiroga o al Chacho Peñalosa. Sin duda, cuando discutían las regalías de lo que generaba en aquel momento las minas en La Rioja, etcétera, o la producción artesanal. Quiero hacer un punto en tu análisis que me parece importante para reflexionar. Vos mencionaste a Sarmiento, el padre del aula, etcétera, que es parte también de la historiografía tradicional, pero yo me paro ahí en este punto de Sarmiento, en el sentido de que este centralismo
ubicado geográficamente en Buenos Aires, en el puerto, claramente, tiene una concepción ideológica que sale del punto geográfico, porque Sarmiento era sanjuanino, y sin embargo, un sanjuanino se para en el puerto y es parte, claramente, como lo mencionás, de esta concepción que después se traduce en una organización que tiene de Estado que es muy contradictoria, porque si vos vas al texto de la Constitución Nacional, en su artículo 1 dice: la Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y la concepción de Estado federal, pero después en la práctica es claramente unitario, ¿verdad? Absolutamente. Sarmiento no solamente, a mi juicio, tiene una profunda convicción unitaria, sino que además, junto con Roca, con Avellaneda, con Juárez Celman, representan esta alianza, a mi juicio, estratégica entre los intereses porteños y los intereses británicos. Nosotros reivindicamos el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía Nacional, que en realidad, quien nos gusta la historia, es la enorme gesta militar de cuando el general Lucio B. Mansilla, al mando de las tropas ordenadas por Juan Manuel de Rosas, enfrentamos a la alianza entre los franceses y los ingleses, que se querían quedar con el dominio de los ríos, que eran el eje central de la comercialización de toda esta cuenca del Plata. Hoy en la Argentina se está discutiendo la hidrovía, que tanto tiene que ver también con Santa Fe, con Entre Ríos, con Paraná, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, etc. Esta alianza estratégica de los ingleses con los porteños es una realidad absolutamente vigente, a mi juicio, Alberto. Esto es una postura subjetiva, ¿no? Yo me hago cargo de lo que digo. Tal cual. En el sentido de que hay una razón estratégica muy importante respecto de cómo manejar las riquezas que genera esta magnífica cuenca del Plata en la cual nos toca vivir. Y acá no hay ninguna ingenuidad, no hay ningún accidente casual. Estos son fenómenos estratégicos del punto de vista histórico-político definidos desde toda la vida. Es decir, los ingleses le podemos adjudicar cualquier cosa menos ingenuidad o incoherencia. Exactamente. Entonces, en tal sentido, hoy en el 2021 seguimos discutiendo de qué manera nosotros utilizamos un recurso estratégico tan tremendo como es el río Paraná, el río Uruguay y las vías de comunicación de toda esta riqueza inmensa que es la cuenca del Plata, y aparecen permanentemente franceses e ingleses metidos en el medio, inevitablemente, porque forma parte de cómo queremos manejar estos enormes recursos que hoy le llaman commodities y que tienen que ver con el crecimiento estratégico de Argentina. Y en tal sentido, todas estas estrategias se resuelven en Puerto Madero. Es decir, y los cordobeses, y los santafesinos, y los entrerrianos, y los correntinos, y quienes generamos la riqueza, no participamos en esa mesa de discusión de 4 o 5 que se sientan en Puerto Madero, por decírtelo simbólicamente, a resolver cuestiones que tienen que ver con riqueza que generamos todos. Bueno, que hemos generado toda la vida, Alberto. Claramente. Ahora, al punto en el que me parece interesante, el otro día cuando me contacté con vos te planteé una cuestión de que es esa concepción centralista también persiste o está presente en las mismas provincias. Es decir, claro, hay como un centralismo, por lo menos sentimos quienes vivimos en el interior del interior, porque ya suena, te digo sinceramente, no nos gusta mucho a nosotros que nos hablen de interior. Habría que buscar otra palabra, ¿verdad? No uso esa palabra en el libro. Claro. Uso solamente provincias. Exactamente. No uso la palabra interior porque me duele. Entonces uso provincias. Y también duele a un provinciano que las asimetrías internas. Exactamente. ¿Por qué? Porque puedo dar ejemplos concretos. Por eso cuando decimos buscamos en el pasado comprender el presente que vivimos, como director de escuela a veces esta centralidad que hay con los ministerios de educación, en el caso nuestro, el Ministerio de Educación o lo que sea, claramente se manifiesta de esa manera, es decir, a ese dicho popular que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, pero también se podría trasladar en muchos aspectos a las capitales de cada una de nuestras provincias. Es decir, creo que el punto está, y no es una cuestión histórica que ha quedado en el tiempo,
no volver a las diferencias entre unitarios y federales que nos llevó a una guerra civil, pero sí a discutir esa concepción en el presente, porque hay una especie de neounitarismo presente, como claramente decís vos, no ha quedado en la historia, en la vuelta de obligado, ni esos intereses quedaron allá, sino que están claramente presentes en nuestros tiempos. La cuestión es, haciendo un análisis histórico pero también político de la actualidad, ¿qué responsabilidad le podemos o exigir a quienes nos gobiernan en las provincias? ¿Hasta qué punto esta asimetría de que más del 40% de los votos están en esa zona del AMBA, que claramente definís vos ahora, les imposibilita a los gobernadores tener esa fuerza política de plantarse en el Congreso de la Nación a través de sus representantes, por ejemplo los senadores, de decir, bueno, gente, rediscutamos las reglas de juego, hagamos que este federalismo que está en la letra de la Carta Magna sea una realidad a la hora de la distribución de la riqueza, porque en definitiva de eso se trata. Mira, no solamente está en la Constitución del 53, sino que está en una Constitución mucho más presente, que es la reforma del 94. Una reforma que fue escrita por mucha gente que hoy está viva, que está presente y que tiene en algunos casos altísimos niveles de responsabilidad política en las provincias o en la nación. La reforma del 94 fue una ratificación institucional absoluta de la Argentina respecto de su convicción federal. Más allá del acuerdo de Alfonsín con Menem por la reelección de Menem, en definitiva el texto constitucional nuestro, modernizado, profundiza el federalismo y lo profundiza en los papeles. Claro. Plantea la sanción de 20 leyes que tienen que ver con la profundización del modelo federal, y entre ellos la que se habla siempre, que es la aplicación de un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos. Esta sanción de esta Constitución del 94 es la herramienta que jamás hemos puesto en marcha. Y yo lo planteo en el libro. Si las provincias tenemos, Alberto, el 95% de la representación en el Senado de la Nación y el 70% en la Cámara de Diputados, excluyendo el AMBA, excluyendo los representantes del AMBA, ¿cómo es posible que teniendo el 90% del Senado y el 70% de la Cámara de Diputados, la agenda siga siendo unitaria? Esto es, y yo cito acá una cita media dolorosa, me dicen algunos amigos, a Martin Luther King cuando perseguían a los negros en Estados Unidos, y él decía, no me duele tanto la crueldad y la perversión de los injustos, asesinos y criminales, como el silencio de quienes pudiendo hablar se callan la boca. Exactamente. Es decir, esto decía Luther King, me duele más el silencio de los que pueden hablar y se callan la boca frente a la injusticia del brutal tipo del Ku Klux Klan. Claro. Esto es lo mismo. No me duele tanto el unitarismo de los porteños, sí me duele el silencio de los gobernadores, diputados y senadores que en estos últimos 30 años, de todos los partidos políticos, y en esto, más allá de mí, yo siempre reconozco mi militancia y mi convicción peronista, más allá de todos los partidos políticos, de todas las creencias políticas, han sido coherentes en el sentido de defender los diputados y senadores de las provincias los intereses del gobierno central de turno y no de sus propias provincias. Pasó con Menem, pasó con De la Rúa, pasó con Kirchner, pasó con Macri, pasa ahora. Y en definitiva, los senadores y diputados, en lugar de actuar en función de sus intereses provinciales, que los declaman pero no los ejercen, cuando en realidad nosotros, si nos sentáramos los 23 gobernadores y todos los legisladores y le dijéramos al presidente actual, Alberto Fernández, mire, presidente, cambiemos la agenda política, porque tenemos la inmensa mayoría para cambiar la agenda política, para hacer otra agenda política, para aprobar las leyes que tengan que ver con este modelo de justicia que tenemos que construir para las provincias. Sin embargo, no lo hacemos. Este es el problema, hablando como los abogados, esta capitis de minucio que tienen las autoridades políticas de las provincias en no pararse frente al gobierno central, cuando en realidad tenemos todo el poder constitucional en la mano, porque sin nosotros no hay leyes. Sin duda. Sin provincias, Alberto, no hay leyes. Sin duda. Bueno, que queda claramente
establecido en tu línea de pensamiento, de la cual comparto plenamente, y que aspiramos que de este medio de comunicación llegue a nuestras comunidades y que sirva como debate, análisis, porque claramente, como vos decías, tiene una línea de subjetividad, pero es un análisis de los análisis que muchos de nosotros planteamos todos los días, es decir, discutir temas centrales que hacen a la centralidad, no al centralismo, a la centralidad de una agenda política con temas de Estado, es decir, con lineamientos claros de políticas de Estado que deben estar claras, porque fíjate vos, el otro día en la escuela hablando con mis alumnos yo les decía, nosotros desde el punto de vista de la legislación, partiendo de la Carta Magna, la Constitución y otras leyes, estamos a la vanguardia de muchos estados del mundo. Nuestro gran problema es que después, a la hora de reglamentar esos principios legales, desnaturalizamos o cambiamos el eje. Porque claramente vos lo estás diciendo, la Constitución del 94 claramente puso sobre la mesa el federalismo, una actualización de esa concepción federalista, pero después a la hora de llevarla a la práctica, ese poder político que tienen las provincias que son anteriores a la creación del Estado argentino, no lo ponen en práctica. Porque ahí es donde vemos que me parece que es un punto como para dejarlo, para que la gente lo analice, que esa concepción centralista unitaria sigue estando presente y no es una cuestión netamente geográfica, sino es una cuestión ideológica o de intereses que está presente. Absolutamente, absolutamente. Es decir, tenemos que tomar el nivel de adultez necesario a las provincias, porque además, y yo comparto con vos que además tenemos modelos unitarios adentro de las propias provincias, es que, a ver, la realidad es tan incontrastable, es decir, ya se nos acabaron las excusas, nosotros no podemos seguir construyendo una nación que se sienta sobre los 40 niveles, sobre el 40% de nivel de pobreza. Claro. Es decir, es tan agraviante, es tan injuriante, es tan indigno que nosotros en esta nación tengamos, en esta riquísima nación tengamos 40% de nivel de pobreza, que me parece que es hora de decir que lo que hemos hecho hasta ahora está definitivamente mal, Alberto. Que tenemos que modificar diametralmente las estrategias y las políticas económicas y sociales de la Argentina, porque evidentemente hemos hecho las cosas mal, sin duda, muy mal. Si tomás en consideración los números fríos, y decís, cuando asumió la democracia con Alfonsín en octubre de 1983, la Argentina tenía 5% de nivel de pobreza y hoy tiene 40%. Hemos sido los gobiernos democráticos los que hemos quintuplicado la pobreza. Sin duda. No tenemos a quién echarle la culpa de este fracaso. Bueno. Entonces me parece que es hora de que hagamos un examen profundo de conciencia, porque evidentemente las hemos hecho y las estamos haciendo mal a las cosas, porque nuestro pueblo no tiene por qué sufrir estos niveles de pobreza y de injusticia que son realmente aberrantes. Exactamente. Y bueno, ahí queda planteado el tema, Javier, que me parece muy interesante y invito a la audiencia a buscar, a tomar este libro que se llama Porteñocracia, 200 años de injusticia y dolor, para que lo analicemos, porque claramente en tu libro está expresado algo que no hace referencia a un pasado histórico, hace referencia claramente a un presente que vivimos en carne propia todos los argentinos, y que por ahí recuerdo algo, hay una frase que pertenece a alguien que muchos conocemos, que en algún momento me parece que vamos a llegar a un punto de que va a ser de inflexión y grave, complicado, y esperemos que no llegue a esa frase que decía: el pueblo marcha con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Sí, creo que tenemos que llegar a un punto de reflexión, y ese punto de reflexión tiene que nacer desde las provincias. Esto más allá de reivindicar o no la política de los caudillos federales, lo que me parece que tenemos claro es que esto no va a nacer desde el lugar de la capital. Sin duda veo que no. La agenda política de los dirigentes políticos que aparecen todos los días en los medios de comunicación nacionales que tienen cabecera en la ciudad de Buenos Aires, y evidentemente estos temas no están en preocupación, no están en agenda, su ombligo empieza y termina en el AMBA, y realmente si los dirigentes políticos y sociales y empresariales
y sindicales y culturales y económicos de las provincias no asumimos, y esto lo tomo yo como parte de este colectivo de hombres y mujeres que vivimos en las provincias, no empezamos a plantear estos temas desde otro lugar y con mayor firmeza, no vamos a cambiar una realidad que se tiene que cambiar necesariamente, Alberto, y que hay que discutirla y que más hay que enseñarla. Me quiero parecer más extenso, porque soy profesor de historia. Nosotros hemos hecho un abandono realmente injusto de figuras enormes de la historia nacional, que los chicos del secundario no los ven, porque yo tengo hijos en el secundario que no lo ven a estas cosas, que no las conocen, que no tienen acceso a todos estos elementos tan ricos de nuestra historia y que tienen que ver, porque los pueblos que no reconocen su historia no tienen futuro, tienen futuro. Entonces me parece que en esto, Alberto, hay que hacer docencia. Yo te agradezco enormemente que vos utilices estos espacios de comunicación para hablar de estos temas que tienen que ver con la realidad, que tienen que ver con un debate distinto para la sociedad, que tiene que ver con una manera de abrirnos la cabeza de una manera diferente, y me parece que es enormemente elogiable que un medio de comunicación, en lo que podemos llamar, aunque a mí no me gusta el interior profundo, hable de estas cosas que tienen que ver con nuestra realidad concreta, ¿no? Sin dudas. Javier, bueno, para nuestra audiencia, para quienes se engancharon en estos últimos minutos, estamos hablando con Javier Octavio Sosa, es abogado, autor de 3 libros, los anteriores fueron Paradigma de los Servicios Públicos en Argentina, un tema muy importante, El Peronismo Hoy, y este último que habla justamente de la porteñocracia. Javier, agradecidos porque nos brindes tu tiempo, por favor. Déjame, interrumpo y me dejas pasar un aviso comercial. Por favor. El libro lo pueden acceder, porque no está en librerías, solamente a través del sistema de Mercado Libre. Bien. Vos accedés a Mercado Libre, Mercado Pago, en el sistema de Mercado Libre, ahí está, cuando entras a internet, quienes manejan este tema, pueden encontrarme en Porteñocracia, allí en Mercado Libre. Bueno, Javier, ha sido verdaderamente un gusto poder dialogar, charlar de estos temas, y queda abierta, por supuesto, los micrófonos de FM Oxígeno, Radio Suardi, para cuando creas conveniente, dediquemos un tiempo, un sábado a la mañana, para hablar de otros temas que veo que nos gusta a todos, ¿no? Y dejar sobre la mesa puntos para que la gente tenga para debatir, que abramos el debate y no estas cuestiones que vemos a diario donde hay solo faltas de respeto y violencia verbal, etcétera, ¿no? Queremos que por el camino del debate, del diálogo, de confrontar ideas, es donde se logra lo mejor. Yo voy a tratar de aportar lo mismo en este lugar. El día 29 estoy en Villa María presentando el libro, y voy a hacer gestiones para presentarlo en Santa Fe y en las provincias de nuestra querida patria. Voy a seguir hablando de este tema, y te agradezco muchísimo la invitación, y por supuesto quedo a tu entera disposición para cuando nos podamos volver a juntar sobre los temas que nos apasionan. Alberto, muchísimas gracias, enormes gracias por tu llamado, por permitirme conectarme con la gente de Suardi y de toda la zona de nuestra querida patria, y espero algún día poder juntarnos y charlar personalmente. Un verdadero gusto para mí, Alberto, estar en contacto con ustedes. Ha sido un placer para nosotros, y queda la invitación. Ya nos vamos a encontrar café de por medio, somos varios los que nos gusta hablar de estos temas.